Bueno, entonces como les comentaba, vamos a empezar con el desarrollo de la clase número 4 de tecnología mecánica. En esta oportunidad nos vamos a referir a los procesos de fresado, que bueno, juntos con los procesos de torneado y agujereado son los más utilizados para arrancar viruta en el mundo, ¿no? Hay un trabajo del año 1990 de un investigador alemán que se llama Tonsov. Es viejo el trabajo, pero bueno, yo lo que recuerdo que me llamó la atención, que según una estadística bastante amplia que él había realizado, el 40% del total de los procesos de arranque de viruta, o llegó a la conclusión que correspondían a procesos de fresado, y el torneado estaba alrededor del 30%, ¿no? O sea, algo parecido como cuando uno piensa en cuál fue la primer máquina que seguramente se habrá desarrollado en relación al control numérico, y si a uno le preguntaran sin saber, por decirlo de alguna manera, es decir, emitiendo una opinión, diría, y lo más probable que fue un torno, y no fue un torno en realidad, ¿no? Acá pasa algo parecido, por lo menos para mí es un dato llamativo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a desarrollar durante la clase? Bueno, básicamente tenemos 4 contenidos. Nos vamos a referir en primer lugar a las operaciones de fresado, en segundo lugar a las máquinas fresadoras, en tercer lugar a los procesos y las herramientas de corte, y el ítem 4 es el que, bueno, agregamos, que se denomina fresado de alto avance, o en inglés High Feed Milling, HFM, que bueno, es una técnica que va ganando adeptos por unas características bastante particulares que bueno, después comentaremos. Para ponernos en autos sobre a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un proceso de fresado, bueno, vamos a ver un video corto. A ver, me parece que estamos... Bueno, ahí estamos trabajando con una fresa semiesférica que está haciendo una operación de terminación. En realidad está cortando a 365 metros por minuto con un avance por diente de 0,1 milímetros por vuelta sobre un material que tiene una resistencia de 85, un acero concretamente, que tiene una resistencia de 85 kilos por milímetro cuadrado, ¿no es cierto? Los escalones que se veían sobre esta superficie alabeada es porque previamente se estuvo trabajando, se estuvo desbastando el material en realidad con una fresa, digamos, con un corte de 90 grados, ¿no es cierto? Con una fresa no como esta semiesférica, sino con una geometría a 90 grados para el ángulo de posición. Creo que lo habíamos comentado en alguna clase pasada sobre la particularidad que tienen las operaciones de fresado en términos de que al ser la herramienta rotativa y al tener un número reducido de dientes, evidentemente que durante la longitud de contacto que hay entre el diente y el material que se mecaniza, eso va a producir que los esfuerzos de mecanizado sean variables en el tiempo y se puedan asociar esos esfuerzos a cada uno de los dientes que están cortando. Eso hace que el proceso sea un corte interrumpido. Como consecuencia directa, el filo de la herramienta de corte tendrá que ser tenaz para poder soportar esos impactos, dado que el filo se carga y se descarga, podríamos decir, a razón de 2 veces por revolución. Este efecto también, a través de la rotación y del corte interrumpido, va a producir una variación térmica durante el mecanizado, es decir, mientras el filo de la herramienta de corte
está desprendiendo viruta tendrá un nivel de temperatura. Cuando deja de cortar, bueno, se va a encontrar con el aire circundante e inclusive posiblemente esté mojado con el fluido de corte. Se va a producir una variación térmica sobre los filos de las herramientas de corte. Y bueno, en el caso del fresado, evidentemente que el movimiento principal de corte, que es el que genera el desprendimiento de viruta, lo tiene la herramienta de corte, es el movimiento de rotación. Y el de alimentación, que nos va a permitir eliminar viruta en forma continua, lo va a tener la pieza, que va a ser un movimiento de tipo lineal. ¿Se oye bien? Sí, Dani, se escucha bien. Bueno, ¿cómo se pueden clasificar las operaciones de fresado? Podemos decir que el formato más general es dividirlas en dos tipos de operaciones, a las que se las denomina como fresado frontal y fresado periférico. ¿Cómo pueden ser diferenciadas esas operaciones? Y después lo vamos a ver en imágenes, pero en principio comentar que en el fresado frontal es el eje de la herramienta perpendicular a la superficie mecanizada, en tanto que en el fresado periférico el eje de la herramienta es paralelo a la superficie mecanizada. Entonces, es lo que estamos viendo en estas imágenes concretamente. Acá del lado izquierdo tenemos la operación de fresado frontal, en donde el eje de la herramienta es perpendicular a la superficie mecanizada, que está designada con la letra A, en tanto que en el fresado periférico, que está a la derecha, el eje de la herramienta es paralelo a la superficie mecanizada, que también está indicada con la letra A. Podemos decir que el fresado frontal es típico de las operaciones que se llaman de planeado, a través de las cuales podemos obtener un plano sobre el material que estamos mecanizando, una superficie plana, en tanto que las operaciones de fresado periférico las podemos asociar más a lo que se llaman las operaciones de contorneado, en donde la herramienta circula alrededor del material. Si volvemos para atrás, acá tenemos un warning que dice que no tenemos que confundir estos procesos con si la fresadora es de eje vertical u eje horizontal. Nosotros podemos tener una fresadora de eje vertical y hacer una operación de fresado frontal si trabajamos la cara superior del material que queremos mecanizar, o podemos hacer una operación de fresado periférico si a ese mismo bloque de material lo trabajamos en su contorno. Después vamos a ver un video que nos lo va a mostrar de una manera más clara. Finalmente, nos preguntamos si alguno de los dos métodos puede ser subclasificado, y ahí podemos afirmar que sí. Concretamente, el fresado periférico se lo puede dividir en dos tipos que se denominan fresado periférico en oposición y fresado periférico en concordancia. Bueno, vamos a ver el video que les dije. Vamos a ver en principio una operación de fresado frontal. Fíjense que está trabajando del orden del 70-80% del diámetro de la fresa. Es una fresa de diámetro 63 milímetros con 6 cortes. Bueno, ahora se llevan el material mecanizado a un laboratorio de metrología porque le van a medir la rugosidad. Ahí van a utilizar un rugosímetro con un palpador de diamante.
Y bueno, la rugosidad RA es de 1.94 micrómetros, ¿no? Un valor, digamos, de los habituales para un proceso de fresado. En este otro video podemos observar también en una fresadora de eje vertical una operación, una operación de fresado periférico. Ahí lo estamos viendo, cómo la herramienta está generando una superficie mecanizada paralela al eje de la herramienta de corte. Bueno, y yendo al último apartado en el cual decíamos que el fresado periférico lo podemos dividir en un fresado periférico en oposición y concordancia. Por un lado, bueno, el de oposición concretamente es el que está del lado de la izquierda. ¿Por qué le llamamos de oposición? Porque si ustedes observan el sentido de giro de la herramienta, ¿no es cierto?, en la zona donde se produce el corte, y lo comparan con la dirección del movimiento de avance, ambos movimientos se oponen, ¿sí? El movimiento principal de corte y el movimiento de avance están en oposición. También se los suele denominar como ascendente porque el corte se inicia en la parte más baja y el filo de la herramienta de corte como que va trepando sobre el material a mecanizar, y en inglés se lo suele denominar upmilling, ¿no?, que sería fresado hacia arriba o fresado ascendente. El fresado en concordancia, bueno, los dos movimientos, el movimiento de rotación y el movimiento de alimentación o de avance, van en el mismo sentido. Y como el proceso de corte se inicia desde la parte más alta del material y el filo de la herramienta de corte va bajando, se lo puede escribir también como fresado periférico descendente o downmilling. ¿Por qué? Bueno, tomamos en consideración esta clasificación. ¿Cuál sería la necesidad? Lo que vamos a hacer es analizar, por ejemplo, en este caso, las ventajas del fresado periférico en concordancia, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que se observa en primer lugar es que la fresa acá está empujando el material contra la mesa, ¿sí? Es esta primera idea. Es decir, los esfuerzos de corte son tales que la fresa ejerce presión sobre el material contra la mesa, y lógicamente los esfuerzos a través de la bancada se van al piso de la planta industrial. Que bueno, eso es lo que debería ser, ¿no? Eso es lo lógico. El corte se inicia sobre la superficie del material que yo quiero remover, que es todo este espesor que está acá. Esto sería representativo de la profundidad de pasada. ¿Correcto? Esta sería la segunda idea. La tercera idea dice que es ideal para fresadoras de control numérico o centros de mecanizado, que también son de control numérico. Y bueno, ahora vamos a explicar por qué. Entonces, de la lectura puede surgir la conclusión, la idea que el fresado periférico en concordancia sería la mejor de las dos operaciones. Pero bueno, tenemos que profundizar un poco más
este tema para poder llegar a esa conclusión de una manera más firme, ¿no? En la oposición, de nuevo nos centramos en las ventajas. ¿Qué sucede? Si esta superficie que está acá arriba, que es lo que nosotros tenemos que remover concretamente, en realidad lo que tenemos que remover es todo esto, ¿no? Es todo esto. Esa era la profundidad de pasada. Pero ¿qué sucede? Si yo me voy a la transparencia anterior y en esta superficie que puede corresponder, vamos a suponer que se trata de un material que es un acero laminado en caliente. Si esa superficie es la de un acero laminado en caliente, va a estar recubierta con un óxido. Ese óxido, que puede tener un espesor de algunos décimos de milímetro, es un material muy abrasivo y en algunos casos, depende del tipo de óxido que se trate, puede tener un valor de dureza muy superior al de el filo de una herramienta de acero rápido. Entonces, si yo hago cortar a un material que tiene esa cascarilla de laminación con este proceso de concordancia, el que estamos viendo en esta transparencia, como la herramienta va a iniciar el corte sobre la cascarilla, evidentemente que vamos a deteriorar el filo de la herramienta. Como consecuencia, si eso fuese así, lo ideal es trabajar en oposición. ¿Por qué? Porque en oposición el corte se produce desde la parte metálica y en la salida el filo de la herramienta podría tener un eventual contacto con ese óxido de hierro, pero como el óxido de hierro es muy frágil, ya prácticamente se va a quebrar prácticamente antes que salga la viruta, como sucede con la fundición de hierro gris. Entonces, esa ventaja responde a este primer aspecto, ¿no es cierto? El segundo, esta ventaja que está indicada acá, que está relacionada con esta tercera ventaja para el fresado en concordancia de la transparencia anterior, y sobre la que vamos a dar un mayor grado de detalle, dice que si la fresadora es convencional, cuando decimos que una fresadora es convencional, estamos diciendo que estamos hablando de una máquina que no es de control numérico, una máquina totalmente mecánica o electromecánica. Entonces, si la fresadora es convencional, trabajando en oposición, como la fresa empuja en un sentido y el material empuja en el sentido opuesto, lo que hacemos es asegurarnos que se elimina el juego que siempre existe entre el tornillo y la tuerca en el sistema de impulsión de la mesa de las máquinas convencionales. Bueno, acá tenemos una estructura de una fresadora, son máquinas de 3 ejes. Tenemos una mesa en cruz que se puede desplazar en este sentido longitudinal según el eje X, se puede desplazar en este sentido transversal según el eje Y, lógicamente el husillo o el cabezal portaherramienta se podrá desplazar en sentido vertical para darle la altura al filo de corte. Entonces, acá podemos observar un sistema de impulsión de una máquina herramienta, en donde, bueno, acá tenemos un soporte de rodamiento, acá tenemos un eje, acá tenemos
perdón, un eje no, tenemos, está dibujado como un eje, ¿no? Es un tornillo de impulsión, acá tenemos la tuerca, esta tuerca 4 va vinculada a la mesa y entonces en el otro extremo del tornillo de impulsión, si fuera una máquina de control numérico, habrá un motor de avance. Si ese motor de avance gira para un lado, bueno, como el tornillo está girando en el interior de la tuerca, estaremos transformando un movimiento de rotación en un movimiento lineal que va a quedar asociado a la mesa y la mesa se moverá para un lado o para el otro según el sentido de giro que tenga el tornillo de impulsión. Pero bueno, como les decía, en el caso de las máquinas convencionales, nosotros vamos a tener un juego, que es esta luz que se ve acá, que es una diferencia de medida entre la tuerca y el tornillo de impulsión, que suelen ser las roscas de perfil trapezoidal, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede es que al existir un juego, si nosotros trabajamos en concordancia, es decir, si el movimiento de rotación acompaña al movimiento de alimentación, eso puede provocar una rotura de la fresa, porque la fresa, cuando se hinca sobre el material, lo va a tender a arrastrar. Por el contrario, si los hacemos trabajar en oposición, el juego va a estar siempre compensado. Ahora, en las máquinas de control numérico, por razones de asegurar que no haya una inestabilidad en el lazo de control, hay dos cuestiones básicas que se tienen que resolver desde la mecánica, que son, concretamente, eliminar los juegos existentes en los sistemas de impulsión y tratar de reducir la fricción a la máxima expresión posible. Por eso es que habitualmente entre la tuerca y el tornillo en las máquinas de control numérico, y por eso se habla de tornillos a bolas recirculantes, se hace recircular por un camino cerrado bolillas de rodamiento de manera tal que se sustituye lo que sería un coeficiente de fricción por un coeficiente de rodadura, y nosotros sabemos que los coeficientes de rodadura son mucho más bajos, ¿no es cierto? Entonces, hay distintos métodos para precargar la tuerca. Acá, por ejemplo, tenemos que la tuerca está partida en dos y lo que se hace es, a través de, digamos, un tornillo, apretar esas dos mitades y de esa manera compensar el juego y eliminar el juego entre la tuerca y el tornillo. Esa sería, trabajando a compresión, este segundo método que está en esta otra transparencia, que por lo menos yo la verdad que no conozco, digamos, de estos sistemas que se utilicen en máquinas. Yo los que he observado, todos los que he observado son como los de la transparencia anterior. Pero bueno, eventualmente uno podría trabajar a compresión teniendo un resorte ahí en el medio para compensar el juego, ¿no es cierto? Y acá está el detalle que yo les comentaba. Este sería el tornillo a bolas recirculantes, la tuerca, y acá tenemos un camino cerrado en donde circulan estas bolillas de rodamiento, y esas bolillas, en alguna medida, como comentábamos, a través de estas tuercas partidas, están sujetas a una precarga que lo que hacen es eliminar el juego. ¿Por qué hacemos esto? Por lo que comentábamos antes, para
eliminar cualquier inestabilidad del lazo de control. Nosotros no le podemos decir a la máquina concretamente o dar a un servomotor, darle una indicación eléctrica de que haga girar el tornillo. Ese tornillo tiene un paso, ¿no es cierto? Y entonces, según sea la fracción angular que giró y el paso que tiene, será el desplazamiento lineal con el cual se habrá movido, por ejemplo, la mesa de la máquina según el eje X. Y como la máquina, a su vez, tiene un lazo cerrado con el cual está midiendo o comparando la posición real a donde la mesa llegó respecto de la indicada por el control, bueno, evidentemente que no podemos tener este tipo de problemas de que si hay un juego, lo que nos va a terminar pasando es que, bueno, la máquina se puede quedar oscilando en una zona de trabajo, ¿no? No sé si se comprendió la idea. Germán o Pablo, no sé si quieren agregar algo. Yo creo que la idea está clara, ¿no? Creo que, bueno, justamente el hecho de que uno tenga que comandar, ¿no? La diferencia que vos comentabas de un equipo tradicional y un equipo de control numérico. En el equipo de control numérico, evidentemente el hecho de tener que comandar justamente el tornillo, la posición del tornillo con un servomotor, ¿no? Y tener que conocer la posición justamente nos permite que justamente exista la posibilidad de que existan los juegos que existen cuando uno desplaza un tornillo de forma manual con una manivela, como pasa con tanto un torno convencional como con una fresa convencional, ¿no? Entonces, creo que como ingenieros mecánicos está bueno que nosotros entendamos un poco las diferencias, en este caso esenciales, en este caso principales de accionamiento justamente, y que las podamos relacionar un poquito con el objetivo que tiene la máquina, ¿no? En un equipo convencional, los juegos los compensa el operador. En cambio, en un equipo de control numérico, el control numérico no puede compensar esos juegos, entonces no pueden existir, ¿no? Y eso es un poco también lo que da el pie a que, justamente en este caso, podamos mecanizar en un control numérico de las dos formas, ¿no? Tanto en oposición como en concordancia. Pero me parece que la explicación fue clara, no sé qué piensan los alumnos. A mí me parece que está claro también. Ahí eso que dijo Daniel, yo he visto ese sistema con los resortes en máquinas de CNC, que compensado con un resorte. Existe eso y bueno, es lo que más se usa. Igual ya ese sistema también en las máquinas modernas está desapareciendo un poco, ¿no? Ahora hay otros sistemas que se llaman motores lineales. Seguramente Daniel también los conoce, que son mucho más rápidos además. Pero bueno, hoy todavía hay en uso muchísimas máquinas con esos sistemas que están en los gráficos, ¿no? Bueno, seguimos. En esta transparencia tenemos dos imágenes que pueden corresponder a fresas de acero rápido. La de la izquierda es una fresa de dentado recto. La de la derecha es una fresa de dentado helicoidal. Evidentemente que la fresa de dentado helicoidal ayuda a que el corte sea progresivo, pero como contrapartida nos va a generar una componente axial, evidentemente, ¿no? Que la máquina, bueno, tendrá que estar preparada para soportar esa carga axial. Acá tenemos fresas de igual diámetro, pero diferente número de dientes. Una de las primeras cosas que se puede observar, que si uno analiza un diente de una fresa, cualquiera sea la fresa que consideremos, respecto de la geometría, son totalmente válidos los conceptos que explicamos para herramientas de torneado, es decir, el ángulo sólido
de cada diente corresponderá al ángulo de filo beta, el ángulo sobre el cual desliza la viruta estará representada por el ángulo de ataque o de desprendimiento, y bueno, el ángulo de la cara de la herramienta que mira contra la superficie mecanizada corresponderá al ángulo de incidencia alfa. Decíamos que acá tenemos fresas de iguales diámetros, pero con distintos números de dientes. Evidentemente que a mayor número de dientes vamos a tener un mayor grado de productividad. Eso es porque nosotros vimos una formulita que en el caso del fresado la velocidad de avance es igual al número de revoluciones a que gira la fresa multiplicado por el avance por diente, y esto multiplicado por el número de dientes de la fresa. Entonces, si yo estoy mecanizando un material y por el diámetro de la fresa y el tipo de material, la fresa tiene que girar 800 revoluciones y el avance por diente es de 1/10, bueno, si tengo una fresa con mayor número de dientes, evidentemente que voy a tener una mayor productividad, porque los tiempos de mecanizado son inversamente proporcionales a las velocidades de avance. Bueno, lógicamente que esa mayor productividad me va a demandar una máquina más potente, pero como aspecto positivo voy a tener un corte que va a ser más progresivo y estable. Si yo, por ejemplo, desde el punto de vista teórico, quisiera convertir un proceso de fresado en uno de torneado, tendría que pensar en una fresa de infinitos dientes, ¿no es cierto? Entonces, a mayor número de dientes, mayor progresividad y estabilidad en el corte. El aspecto negativo que me puede aparecer es que voy a tener menos espacio para alojar la viruta. Evidentemente, este lugar que tengo acá es bastante más chico que este que tengo acá, o que este que tengo acá, lógicamente, ¿no? Claramente que el tamaño de la viruta va a tener que estar de acuerdo a ese espacio, porque bueno, mientras la herramienta está cortando, las más de las veces la viruta no va a tener dónde ir, se va a arrollar en ese lugar, ¿no? Cuando el filo de corte salga de la longitud de corte, bueno, la expulsará a la viruta. Bueno, medio como que veníamos haciendo una mirada sobre las herramientas de acero rápido. Pasan cosas similares con las fresas con insertos, porque si ustedes observan, acá a la izquierda tenemos, son fresas las tres del mismo diámetro, ¿no? Acá tenemos una con 4 dientes, que evidentemente acá está designada como de paso grande, y la de la derecha como de paso reducida, es decir, los dientes están mucho más próximos entre sí. Y bueno, tienen validez las mismas cuestiones que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Fresas con mayor número de dientes se asocian a máquinas que son más robustas, máquinas más rígidas, máquinas más potentes. También para materiales más difíciles de mecanizar. Y si el material es de viruta corta, en alguna medida es como que con estas herramientas podemos aumentar la productividad sin mayores inconvenientes, porque el espacio reducido para alojar la viruta no pasa a ser un problema, ¿no? Los filos de los insertos, por lo menos en lo que respecta a la empresa sueca Sandvik, ellos los designan como 3 tipos de geometrías de filo. El de la izquierda, -L, que quiere decir de corte, bueno, justo coincide, ¿no? Ligero, liviano, en realidad viene del inglés light.
Es el más positivo de los tres, en el sentido que inclusive el ángulo de punta es bastante agudo, el ángulo beta, ¿sí? Después tenemos la geometría de filo mediano, o medium en inglés, y la geometría de filo pesado, o heavy, también en inglés, ¿no? Fíjense que si en el heavy yo extiendo la faceta negativa, acá tengo un ángulo de filo que, bueno, no sé, está muy parecido a 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que pasa es lo siguiente. Acá lo que sucede es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, corto acá, el filo es horizontal. Si yo me pongo a cortar material con esta herramienta, la fuerza de corte se va a ubicar perpendicular al filo de corte, tal que si yo proyecto la línea de acción de la fuerza de corte, me cae por fuera de la base del inserto. Eso quiere decir que en cuanto yo exagere las condiciones de corte, esto se me va a terminar rompiendo acá. En cambio, en el M, filo M o el filo H, que tienen, esto se llama bisel negativo, faceta negativo, porque fíjense que está levantado, tiene un gamma negativo esto. ¿Qué pasa? La fuerza se va a ubicar normal. Bueno, disculpen que dibujé un desastre. Muy difícil esto. Bueno, así. Y si yo extiendo la línea de acción de la fuerza, la línea de acción me va a caer en el interior de la placa base, con lo cual ese filo de herramienta de corte puede trabajar en condiciones de avance y de profundidad de pasada mucho más exigentes. Por eso es un filo para un mecanizado pesado, ¿no? En cambio, el L, con su geometría que le llaman acá extrapositiva, es para mecanizado ligero, para generar durante el mecanizado reducidas fuerzas de corte y una mejor terminación superficial. En las operaciones de fresado se habla de mejores métodos y entonces podemos decir que siempre que sea posible es bueno que haya al menos dos dientes en contacto con el material. ¿Por qué? Para que el corte tenga una mayor progresividad. Lo que queremos decir es que dentro de la longitud de contacto entre la fresa y el material a mecanizar haya dos dientes de corte, ¿no? Si hay uno solo, que muchas veces sucede, bueno, hay mucho más impacto para la herramienta. Y ese impacto se va a traducir en una cantidad de inconvenientes, o sea, se va a ver afectada la terminación superficial de lo que estamos mecanizando, se va a ver afectada la vida útil del filo de la herramienta, al usillo de la máquina también lo va a afectar. Bueno, no es la situación ideal. Se recomienda utilizar una fresa cuyo diámetro sea mayor que el ancho a fresar, tal como lo vimos en el primer video de todos, en donde en esa operación de fresado frontal con esos insertos que tenían una forma, no me acuerdo si era octogonal incluso, la fresa concretamente estaba trabajando en un orden de un 70 a un 80% del diámetro para hacer la operación de fresado frontal. Después vamos a ver gráficamente que si nosotros descentramos la fresa, ese simple efecto provoca un aumento del ángulo de abrace o de la longitud de contacto, posibilitando que en algunas ocasiones se incremente el número de dientes en contacto usando la misma herramienta, ¿no?
Parece una cosa mágica, pero no lo es. Y como siempre decimos que de esta forma el corte se va a volver más progresivo. En el fresado frontal, mecanizar con menos de la mitad del diámetro nos va a asegurar hacerlo en concordancia u oposición. Ustedes recordarán que nosotros decíamos que el fresado periférico lo podíamos dividir en concordancia y oposición. Nada dijimos en relación al frontal. ¿Por qué no dijimos nada? Porque en la inmensa mayoría de las ocasiones, en los procesos de fresado frontal, se emplea un ancho a fresar que ronda entre el 60, 70, 80% del diámetro de la fresa, y eso hace que en esa operación convivan el fresado frontal en oposición y en concordancia. Entonces no hacemos ninguna distinción. Ahora, si nosotros cortamos con menos de la mitad del diámetro de la fresa, ahí tendremos un caso u otro. Ya sabemos que en las máquinas de control numérico es mejor usar la concordancia, en tanto que en las máquinas convencionales emplear la oposición. Es importante en las operaciones de fresado, siempre que se pueda, evitar los grandes voladizos. El voladizo es un largo L que corresponde al largo expuesto de la punta de la fresa respecto del apoyo del cono, ¿no es cierto? Sería esta longitud. O sea, fíjense que el voladizo de la fresa que está acá a la izquierda es enorme y bueno, va disminuyendo en este sentido, ¿no? Se sabe que cuanto mayor es el voladizo, hay una mayor posibilidad de que la herramienta vibre durante el mecanizado. Esas vibraciones se traducen en mala terminación superficial, en pérdida de precisión en el mecanizado y una reducción de la vida de los filos de la herramienta. En esta transparencia y en forma gráfica está lo que comentamos en transparencias anteriores. Acá a la izquierda se refiere a la mejor posición y estamos hablando de operaciones de fresado frontal que estamos viendo desde arriba, como si nosotros estuviésemos parados mirando desde el husillo de la máquina, desde arriba, ¿no es cierto? Entonces, este es el diámetro de la fresa que tiene su eje saliente, acá estaría el centro, anda por acá, el eje sería saliente de la pantalla de la computadora y bueno, ese eje es perpendicular al material que estamos mecanizando. Entonces, fíjense lo siguiente, si nosotros fresamos centrado, como es el caso de acá de la derecha, tenemos esta longitud de contacto entre la fresa y el material a mecanizar. Ahora, si descentramos, la longitud de contacto aumenta. Entonces, podría pasar que la cantidad de dientes en contacto en esta situación, la de la izquierda, llamémosle ZI en contacto, sea mayor en 1, lógicamente, ¿no? Que Z derecha en contacto. Bueno, acá nos están diciendo que esta situación es mejor, por eso el más, y esta no es tan buena, por decirlo de algún modo. Y acá se ve, en la derecha, respecto del mejor método, que si nosotros trabajamos con el radio de la fresa, ¿no es cierto? Acá tenemos el sentido de giro de la fresa y tenemos el sentido de avance. ¿Qué tipo de fresado sería este que está acá?
Pregunto. ¿En oposición? En oposición, porque van en sentidos opuestos la fresa de la pieza. ¿Seguro? Fíjense el sentido de giro acá. No, están yendo juntos, eso es concordancia, sería. Claro, ven que está girando este para allá y este está yendo para allá, ¿no? Esto sería concordancia. Pero este fresado frontal en concordancia, ¿por qué? Porque el eje de la fresa justo coincide con el borde de la pieza. ¿Sí? A la derecha tenemos el caso contrario, tenemos el material avanzando en este sentido y la fresa, bueno, girando en el mismo, ¿no? En ese sentido horario o posición. Profe, una consulta, y si no tuviéramos ese 50%, no podríamos estar hablando de que hay concordancia u oposición. No, porque en realidad tenés en un sector concordancia y en el resto oposición. Es como que están conviviendo los dos. Entonces, bueno, no se hace esa distinción. Genial. Bueno, yendo ahora al apartado de las máquinas fresadoras, lo primero que nos preguntamos es cuáles y cuántos son los ejes en una máquina fresadora. En alguna medida, con aquella estructura de una fresadora de eje vertical que vimos antes, tenemos una aproximación a la respuesta, pudiendo decir que en la inmensa mayoría de los casos las máquinas fresadoras son de 3 ejes, aunque también las hay de 4 y de 5 ejes, ¿no es cierto? Y bueno, puede incluso haber máquinas más complejas. Dos de esos ejes están asociados a los movimientos longitudinal y transversal de la mesa donde se apoya la pieza y son horizontales. ¿Se acuerdan que los habíamos designado como ejes X e Y? Los movimientos lineales en las máquinas de control numérico, a los movimientos lineales se les asocia las últimas letras del abecedario, X, Y y Z. Y si hay movimientos secundarios paralelos a los anteriores, U, V y W. U al X, V al Y W al Z, ¿no es cierto? El tercero de los movimientos, que lo va a tener la herramienta de corte, será perpendicular a los dos anteriores, y entonces, como las fresadoras las utilizamos para mecanizar piezas cúbicas, piezas con forma de paralelepípedo, si nosotros quisiéramos obtener un plano sobre la cara superior de ese cubo, o un plano, por decirlo de otra manera, sobre ese cubo paralelo a la mesa de la máquina, a la mesa donde estamos apoyando el material, ese proceso lo vamos a lograr moviendo los dos ejes de la mesa y la cantidad de material a quitar de la superficie, es decir, la profundidad, lo vamos a fijar concretamente con la altura de la herramienta de corte. En resumen, para controlar los movimientos de una fresadora, voy a requerir hacerlo sobre la punta de la herramienta en al menos 3 direcciones ortogonales entre sí. Eso que comentábamos se corresponde con la imagen de la izquierda, en donde tenemos en formato esquemático una fresadora de 3 ejes, en donde el eje de mayor carrera o eje longitudinal corresponde a la letra X, el eje transversal, el otro desplazamiento longitudinal de la mesa, corresponde al eje Y la altura que nos permite regular la posición de la punta de la herramienta, la altura de la posición de la herramienta a través del eje Z.
A la derecha tenemos una fresadora de 5 ejes, en donde, bueno, ya la configuración es muy diferente. Fíjense que se trata de una fresadora de mesa fija, es decir, la mesa está anclada al suelo. Acá tenemos un puente, ¿no es cierto? Esta U, en gris claro, es un puente que se puede desplazar en sentido longitudinal, según el eje X, y por otra parte, este cabezal portahusillo tiene la posibilidad para poder barrer el ancho de esta mesa, desplazarse en sentido horizontal según el eje y en sentido vertical para darle la altura según el eje Z. Pero aparte, la punta de la herramienta tiene la posibilidad de rotar alrededor de un eje paralelo al X, y esa sería la rotación A, y también puede rotar alrededor del eje Z, y ese sería el eje C. Entonces, esta fresadora de 5 ejes tiene 3 ejes lineales, X, Y y Z, y 2 ejes rotativos, el A alrededor del eje X y el C alrededor del eje Z. Lo que las fresadoras de 5 ejes mejoran de manera significativa es la accesibilidad de las herramientas para poder realizar geometrías más complejas, ¿no es cierto? Bien. Acá a la izquierda tenemos una fresadora convencional, una fresadora electromecánica de eje vertical. Este sería el eje del husillo. Todos los movimientos están asociados en este caso a la mesa, porque la mesa tiene la posibilidad, acá tiene un tornillo de impulsión acá abajo. Este tornillo de impulsión hace que esta mesa suba o baje. Y bueno, la mesa se puede desplazar en este sentido y se puede desplazar en este otro, ¿no? Acá quise dibujar una diagonal. La máquina que está a la derecha es una máquina que tiene exactamente la misma configuración, pero es una máquina de control numérico. Estas imágenes corresponden a máquinas que se fabricaban en Argentina. Yo por eso las podría poner otras imágenes, pero bueno. En Argentina quedan unos pocos fabricantes de máquinas herramientas. Por detrás de los años 90 había muchos fabricantes de máquinas herramientas que hacían muy buenas máquinas, ¿no? Esta empresa Micron Fresar, que era una empresa de San Francisco, bueno, hacía máquinas de muy buena calidad, pero bueno, ya no se dedican a esta actividad. Bueno, acá a la izquierda tenemos una fresadora electromecánica de eje horizontal con las mismas características en términos de la mesa. Esta mesa se mueve en sentido longitudinal, transversal y en altura. A la derecha tenemos una fresadora puente de mesa móvil de la firma Pelicetti. Es una firma que sigue existiendo. Las pocas empresas que quedan en Argentina están funcionando porque se dedican a hacer máquinas particulares. Por ejemplo, Camporesi, que hace tornos automáticos, que hay muy pocos fabricantes de tornos automáticos en el mundo. Pelicetti, que hace máquinas de gran porte o de muy gran porte. Y después está Promecor en Córdoba, que es una empresa que hace ingeniería de máquinas. O sea, uno le va con un producto
y uno le pide a la empresa que quiere de esos productos sacar tantas piezas por hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ellos te diseñan un sistema de fabricación para cumplir con esos requisitos. Entonces, bueno, son empresas muy particulares, ¿no es cierto? Bueno, la máquina esta que les decía es una fresadora con un puente, ¿no es cierto? Fijo en este caso. La mesa tiene el desplazamiento longitudinal y lo que sería el cabezal de fresado, acá se ve el tornillo, los dos tornillos que permiten desplazar este sistema en forma vertical, y acá se ve el tornillo que nos permite moverlo en sentido horizontal para abarcar todo el ancho de la mesa, ¿no? ¿Qué ocurrió con la aparición del control numérico? Ahí, bueno, yo me doy cuenta que hoy medio me anticipé un poco a esta respuesta, en el sentido que les comentaba que la primer máquina herramienta de control numérico que salió a la luz y lo hizo en una exposición en Chicago, la IMTS de Chicago, allá por el año 1950, es lo que, bueno, concretamente hoy designamos como un centro de mecanizado, es decir, una fresadora, pero que tiene mayores capacidades. O sea, un centro de mecanizado en alguna medida es una fresadora, pero con un mayor grado de automatización, es una fresadora con un mayor grado de autonomía, tiene la capacidad la máquina de trabajar más tiempo desatendida. ¿Cómo se logra eso? A través de nuevas capacidades, porque los centros de mecanizado tienen sistemas que se denominan de carrusel para albergar muchas herramientas de corte, tienen un cambiador automático de herramientas que se llama ATC, de Automatic Tool Changer, y tienen algunas doble mesa, y esa doble mesa que permite que mientras la máquina está arrancando viruta en una pieza que está puesta en la mesa de trabajo, mientras eso está sucediendo, hay un operario armando en la otra mesa de la máquina una pieza para, cuando terminado el proceso anterior, intercambiar las dos mesas y de esa manera garantizar una mayor productividad en los procesos de fresado. O sea, la máquina está más tiempo desprendiendo viruta, ¿no? A esos sistemas de doble mesa, que inclusive pueden ser más complejos, se los suele denominar APC, que viene de Automatic Part Changer, o sea, cambiador automático de parte, o Automatic Piece Changer, cambiador automático de piezas. Bueno, como les decía, que todos estos elementos lo que hacen es darle un mayor grado de autonomía a la máquina. O sea, la máquina puede trabajar más tiempo desprendiendo virutas sin necesidad de que haya un operario estando atento a, por ejemplo, a cambiar una herramienta, porque terminó el trabajo de una herramienta y la máquina está parada esperando que saquen esa herramienta y se ponga una nueva, como es el caso de las fresadoras, ¿no?, de control numérico. Bueno, acá a la izquierda tenemos una fresadora, concretamente, de CNC, y a la derecha tenemos un centro de mecanizado. Centro de mecanizado que en esta zona tiene el cambiador de herramienta, acá tiene el carrusel de herramientas, e incluso como son máquinas que generan mucho volumen de viruta, por un lado, y por otro, porque se sabe que ustedes ya saben que la mayor cantidad de calor generado se va con la viruta. Si nosotros dejamos la viruta dentro de la estructura de la máquina, el calor de la viruta se transmite a la estructura se deforma y evidentemente que la máquina va a perder su precisión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estas máquinas también tienen sistemas transportadores de viruta
que concretamente es esta cinta transportadora que está acá, ¿no? Acá se pone el recipiente que recibe la viruta que va cayendo acá en la medida que la máquina va mecanizando. Bueno, vamos a ver un video. Vamos a ver un video de la firma DMG. A nivel mundial, probablemente las dos firmas más importantes fabricantes de máquinas herramientas son la empresa japonesa Masak y la empresa alemana DMG. Este video me gustó porque nos permite ver una cantidad de detalles de este centro de mecanizado. Inclusive vamos a ver cómo es la estructura de la máquina. Y bueno, vamos por ello. Ahí tenemos el carrusel de herramientas. Ese es el control. Bueno, ahí nos van a explotar la máquina herramienta. Fíjense que acá estamos viendo la estructura de la máquina. La estructura de la máquina es una estructura de fundición. Esta máquina tiene una mesa fija. Este cabezal tiene la posibilidad de desplazarse en sentido longitudinal, puede desplazarse en sentido transversal y también en altura para poder barrer todo el volumen de mecanizado que tiene esta máquina herramienta. Ahí nos muestran los puntos de apoyo, que son 6. Ahí fíjense cómo la máquina se mueve. Ahí tenemos toda la mecánica de la máquina herramienta. Alcanza una velocidad de rápido de 42 metros por minuto. Ahí están los sistemas de medición asociados a los ejes de la máquina herramienta. Ahí nos muestran el volumen de trabajo, que es de 1800 por 700 por 500. Y bueno, ahí nos vuelven a armar la máquina herramienta. Nos van a mostrar un detalle de lucillo que es de 15.000 RPM y tiene un cono SK40 que es de alta velocidad. Y bueno, acá estamos viendo una simulación del mecanizado. Ahí está el sistema transportador de viruta, el carrusel de herramientas, el sistema cambiador de herramientas. Y también nos van a mostrar un sistema láser para medir la altura de la herramienta de corte, de manera tal de, bueno, siempre tener garantizado que cuando uno se va a aproximar con una herramienta al material a mecanizar, la máquina va a saber la ubicación, necesita saber la ubicación de la punta de la herramienta. Bueno, yo les decía que las fresadoras, los centros de mecanizados de 5 ejes, para lo que ayudan de manera significativa tiene que ver concretamente con la accesibilidad, ¿no? Acá a la izquierda nosotros tenemos una fresadora convencional de 3 ejes, es decir que el eje de la herramienta es un eje vertical. Tenemos la necesidad de hacer en el fondo de la cavidad de esta matriz un radio, ¿no es cierto? Que ese radio, bueno, o lo conformamos con una fresa que tiene exactamente ese mismo radio, o tendremos que utilizar una fresa de radio menor. Para poder tener accesibilidad a ese lugar, a veces nos pasa que tenemos que utilizar una herramienta muy esbelta, es decir, una herramienta que tiene una relación largo sobre diámetro grande, ¿no es cierto? Por el contrario, si nosotros tenemos una máquina de 5 ejes, la máquina lo que nos va a permitir hacer es posicionar la punta de la herramienta perpendicular a la superficie mecanizada y evidentemente vamos a poder disminuir de manera muy significativa
el voladizo de la herramienta, con lo cual ganaremos en precisión, en el mecanizado, en la terminación superficial y en la duración de los filos de las herramientas, ¿no? Al margen de que tendremos un proceso mucho más estable. ¿Por qué decimos que estas máquinas son de 5 ejes? Una manera que tenemos para pensarlo es a través de un robot industrial. Un robot industrial es un brazo, como el brazo de un ser humano, pero un brazo, digamos, muy potente, ¿no? En donde en este brazo, en rojo, podemos observar las distintas juntas que le permiten los distintos movimientos a este brazo robótico. O sea, acá tenemos una junta horizontal que va a permitir que este sistema pueda girar posiblemente, si es que no se enrosca algún cableado, en una de esas puede girar alrededor de, no sé, 300 grados, por ejemplo, ¿no? Esta otra junta va a permitir que este brazo haga este movimiento y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros contamos la junta, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos una sexta en la punta. Nosotros con un robot industrial, para alcanzar cualquier punto en el espacio, necesitamos de 6 grados de libertad. Pero si el último grado de libertad, este que está acá, lo sustituimos por un husillo y ese husillo en la punta tiene una herramienta para fresar, lo que tendremos será una máquina de 5 ejes, ¿no? Entonces, las configuraciones de máquinas de 5 ejes básicamente son de 3 tipos. Y las designaciones de estas configuraciones se hacen a través de una combinación de las letras L y R. Esto hablando en español, ¿no? L de lineal y R de rotativo. Es decir, si nosotros contamos los movimientos o los grados de libertad desde la pieza hasta la herramienta, este tipo de máquinas se llaman triple L, doble R. ¿Por qué? Nosotros tenemos la pieza acá. Entonces, vamos a tener 3 desplazamientos lineales y a través de los 3 desplazamientos lineales, por último, llegaremos a los 2 movimientos rotativos. La máquina que está del lado izquierdo corresponde a una máquina de mesa fija y la derecha a una máquina de mesa móvil, ¿no es cierto? Parecen iguales las máquinas, pero no lo son. Evidentemente que la máquina de la izquierda está pensada para piezas de tamaño tan grande, pero tan grande que la máquina no podría mover la pieza. Entonces la pieza está estática y lo que se hace es mover todo alrededor de ella. El segundo tipo de configuración es de la máquina R-triple-L-R. Entonces, acá tenemos una mesa rotativa, R, los 3 movimientos lineales típicos, X, Y y Z, y por último, este movimiento de inclinación del eje, ¿sí?, que sería la R final. Estas máquinas se utilizan, por ejemplo, para hacer agujeros, ranuras, roscas sobre piezas cilíndricas, que la pieza cilíndrica iría apoyada acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, concéntrica con la mesa rotativa. Y bueno, esta máquina tendría la capacidad de mecanizar ese tipo de piezas que son típicas en la industria de energía eólica concretamente. Bueno, finalmente tenemos la configuración con 2 movimientos de rotación y 3 movimientos lineales, que es posiblemente la configuración de máquinas de 5 ejes más difundida, porque bueno, en alguna medida es la máquina más económica porque está basada en una configuración de máquina de 3 ejes
a la cual se le puede agregar un sistema como este que está acá a la derecha, en donde tenemos, ven que acá hay como una U y arriba de la U está este plato. Entonces, esta U puede rotar alrededor de este eje, puede rotar, y por otro lado, el plato puede rotar. Entonces, desde la pieza hacia la herramienta, doble R, triple L. Mesa rotativa y basculante. Son máquinas que se emplean para mecanizar matrices de formas complejas de tamaños pequeños y medianos, ¿no? Y estas máquinas, por otra parte, como les decía, son las máquinas en relación a máquinas de 5 ejes más económicas, por sus características, ¿no? Porque están basadas en una máquina de control numérico de 3 ejes, por decirlo de algún modo convencional, a la cual se le agrega este sistema de plato rotativo y basculante. Bueno, vamos a ver un video de este último tipo de máquinas. Acá nos van a mostrar un poco las capacidades en el eje X 1250 milímetros, eje Z 540 milímetros y eje Y 660 milímetros. El plato puede girar en ese sentido entre más 20 y menos 110 grados y el eje C puede trabajar incluso en modo torneado, ¿lo ven? Bueno, ese es el máximo volumen de trabajo que se puede dar con esa máquina. Ahí tenemos el carrusel de herramientas, el cambiador de herramientas. Acá podemos tener hasta 48, bueno, ese era un caso, ¿no? Pero puede llegar hasta 338 herramientas. Ahí hizo el cambio de herramienta. Deposita la herramienta en un lugar particular, que la máquina perfectamente sabe dónde está esa herramienta para si la tiene que volver a buscar posteriormente. Ahí la máquina está trabajando, antes estaba trabajando como un torno, acá está trabajando, bueno, haciendo operaciones de fresado. No está mecanizando ahora, después la vamos a ver mecanizar. Bueno, fíjense el tipo de geometrías complejas, ¿no?, que se pueden hacer con este tipo de máquinas. La fresa es una fresa bastante fina y según decía en las condiciones de corte estaría trabajando a 13.500 RPM. Fíjense la accesibilidad que le da, ¿no? Bueno, ahora nos van a mostrar, ese es un material, un 1045 de 300 milímetros de diámetro por 250 milímetros de altura. Esa geometría parece como si fuera una punta de una broca para uso petrolero. Acá está mecanizando fundición de hierro gris, se ve en la viruta, no se usa lubricante. Bueno, son máquinas con variadas capacidades y con posibilidades de mecanizar formas complejas, ¿no? Bueno, yendo a los procesos y las herramientas, acá tenemos imágenes correspondientes a una fresadora de eje vertical. La primera operación corresponde a una operación de planeado, ¿sí?, en donde en el material de trabajo, que sería el workpiece,
Estamos haciendo un plano en su cara superior, eje de la herramienta perpendicular a la superficie mecanizada. Acá estamos haciendo lo que se llama un planeado más un escuadrado, porque estamos dejando un ángulo de 90 grados. Acá estamos haciendo una operación de ranurado. Acá estamos haciendo un contorneado, esta operación D. Acá estamos haciendo una cavidad y acá un fresado en 3 dimensiones o un fresado alabeado, como el que correspondía al primer video que vimos al principio de la presentación. En el caso de una fresadora de eje horizontal, como una de las máquinas convencionales que mostramos antes, evidentemente que también acá podemos hacer una operación de planeado. La diferencia estará dada en que el eje de la herramienta es paralelo a la superficie mecanizada. Acá estamos haciendo una ranura con una fresa tipo de disco. Acá estamos haciendo con una fresa similar una operación de planeado escuadrado. Acá lo mismo, pero con un paquete de fresas. Y acá estamos haciendo una ranura de forma con una fresa de forma, ¿no es cierto? Bueno. No sé si quieren hacer algún comentario. Germán, Pablo, Cristian. Creo que es muy interesante lo que vos comentabas, Dani, del tema de la disposición de los equipos, ¿no? Digamos, de vuelta, ¿no? Como hablábamos en su momento de los juegos, ustedes fíjense cómo, por ejemplo, a la hora de ir analizando las distintas disposiciones de las máquinas, si una pieza es muy voluminosa o muy pesada, fíjense que tenemos que mover la herramienta alrededor de la pieza que queremos mecanizar. Y si la pieza es más liviana, entonces nosotros podemos mover en la mesa la pieza, porque, como ustedes saben, en el mecanizado nosotros tenemos que controlar muy bien la posición. Si nosotros estamos controlando esa posición justamente a través de un servomotor y no podemos controlar la inercia de la pieza que estamos manejando, lo que va a suceder es que justamente vamos a tener imprecisiones a la hora de poder justamente mecanizar. Entonces, esta es la razón por la cual Daniel les comentaba que justamente el equipo más económico, por ejemplo, que cuando empezamos a hablar ya de 5 ejes, es el equipo que contempla la posibilidad de mover la pieza, pero sirve para piezas más pequeñas. Después, si necesitamos hacer piezas más grandes, más pesadas, vamos a necesitar poder todo, vamos a tener que mover toda la estructura de la máquina alrededor de la pieza que querramos mecanizar. Otra cosa importante es muy interesante el hecho de poder mecanizar y empezar a sumar ejes para justamente todas las ventajas que decía Daniel, de la accesibilidad, del hecho de no tener que retomar la pieza en distintas máquinas. Eso nos mejora la precisión, y resolvemos todo en la misma máquina con todos los beneficios que eso trae. Pero ojo que también eso nos complejiza mucho la programación. A la hora de empezar a trabajar con estos equipos, conseguir personas capacitadas para que puedan programar en 5 ejes es mucho más complejo que conseguir personas capacitadas para poder programar en 3 ejes. Inclusive hay software específicos para poder aprovechar al máximo este tipo de programación y inclusive en algunos software tenemos que incorporar la geometría de la estructura de la máquina para poder evitar colisiones, ¿no? Digamos, y poder justamente aprovechar todos estos beneficios. Yo no sé si por ahí Pablo quería agregar algo, o Cristian, pero bueno, por lo menos yo me quedé con eso, ¿no? Digamos. No, continúa en esa línea de lo que vos decís, ¿no? Cómo al haber mayor cantidad de ejes, todo lo que dijiste que es importantísimo, ¿no? Cómo tiene ventajas y desventajas, por supuesto, ¿no? Pero una de las ventajas es que uno pone la pieza y la saca terminada y eso hace que ya todas las referencias no haya que darlas de vuelta, no están todos los parámetros determinados ahí y la pieza sale terminada. Pero además reduce por ahí lo que no es tanto lo que se estudia en esta cátedra, pero el efecto de las piezas que quedan a la cola, ¿no? Entonces pasa por una estación de trabajo, sale terminada, entonces los tiempos indirectos que tiene la pieza son prácticamente cero. Pero por contrapartida tiene esto de la programación. Y bueno, eso poco a poco se está mejorando con con el CAD/CAM, que ya más adelante se va a hablar, pero donde ya uno dibuja una pieza en SolidWorks, en CATIA o en cualquier
software amigable con el CAD/CAM y ya prácticamente la programación es solamente para verificar con un simulador que no haya choques y esas cuestiones. Voy a hacer algunas pequeñas correcciones, pero cada vez se va facilitando esa situación que vos mencionás, que es la dificultad de la programación, ¿no? O sea, me sumo un poco agrego un poco más a lo que vos dijiste antes. No, clarísimo, Pablo, claro, tal cual. Tal cual. Bueno, este apartado, el cuarto apartado de este PowerPoint, es lo que les decía que, bueno, que está agregado en realidad, ¿no? Es un material que lo exponemos por primera vez y se llama fresado de alto avance. El fresado de alto avance es un método que combina pequeñas profundidades de pasada con avances de hasta 2 milímetros por vuelta y por diente. Y el mecanismo, yo les decía que se llama HFM, de High Feed Milling, se basa en el efecto de adelgazamiento de la viruta. ¿Por qué esto es así? Porque el grosor de la viruta depende del ángulo de posición de la herramienta. En estos procesos de fresado de alto avance, la fuerza de corte es baja y en alguna medida es el ángulo de posición de la fresa el que va a decidir, está puesto entre comillas, la dirección de la fuerza de corte. Entonces, supónganse que nosotros tenemos como el caso una fresa, lógicamente que el cuerpo de la fresa estaría de acá para arriba, ¿no? Y bueno, posiblemente esto seguiría así. Acá tenemos el ángulo de posición, 90 grados, ¿no? Si le damos un feed per tooth, sería avance por diente, de 2 milímetros por vuelta, el espesor de viruta, chip thickness, es de 0,2 de milímetro. ¿Correcto? Es decir, que una fresa que tiene un ángulo de 90 grados no tiene ningún beneficio en relación a lo que se conoce, o les mencionaba, como el adelgazamiento de viruta. Por otro lado, al tener un ángulo de posición de 90 grados, vamos a tener que la fuerza de corte, y está indicado con esta flecha roja acá, la fuerza de corte va a ser perpendicular al eje de la herramienta y de esa manera se va a ejercer una gran presión sobre la herramienta, ¿sí? Eso lo que va a generar es una inestabilidad en el proceso de corte. ¿Qué pasa si nosotros ahora vamos desde un ángulo de posición de 90 grados a un ángulo de posición de 45 grados y mantenemos el mismo espesor de viruta? Si queremos mantener el mismo espesor de viruta, ahora podemos cortar con un avance por vuelta de 0,28 milímetros por vuelta. Es decir, podemos aumentar un 40% el avance por vuelta y por diente. Evidentemente, el tiempo de mecanizado va a estar en relación directa con esa situación, en términos que, bueno, que mantengamos la profundidad de pasada, ¿no? Otra cosa que nos va a ir ocurriendo es que con el filo principal de corte ubicado a 45 grados, ya la fuerza de corte va a actuar en ángulo y vamos a tener una descomposición en dirección al eje de la herramienta, en dirección al husillo de la máquina herramienta, y es en esa dirección donde la máquina herramienta presenta la mayor rigidez. Entonces vamos a estar con un proceso más estable. Hay una empresa japonesa, no sé si, sí, creo que sí, que se llama Tungaloi,
que ha trabajado muchísimo en esta técnica del fresado de alto avance y en tal sentido ha generado geometría de insertos que, como los de la imagen, tienen para el ángulo del filo principal de corte entre 15 a 17 grados. De manera tal que si yo quiero seguir manteniendo una viruta de un espesor de 0,2 de milímetro, ese espesor lo puedo lograr ahora trabajando con un avance por vuelta de 0,77. O sea, incrementé aquellos 0,2 milímetros por vuelta para la fresa con ángulo de posición de 90 grados a 0,77. De esta manera, la reducción del tiempo de mecanizado va a ser bastante menos que la mitad si el proceso fuera el que inicialmente explicábamos. DowFeed es un sistema de este tipo de herramientas correspondiente a la firma Tungaloy. Después vamos a ver una serie de videos sobre este tipo de procesos. Y ya en este caso, la fuerza de corte es prácticamente paralelo al husillo. Y de esta manera vamos a tener menos presión sobre el eje de la herramienta y cada vez un proceso más estable. Bueno, este primer video es un video correspondiente a Sandvik. Un video es una modelización en realidad, en donde nos van a arrancar mostrando una fresa con un ángulo de posición de 90 grados. Entonces, bueno, ahí nos dicen lo que veíamos antes, ¿no? Que el espesor de viruta es igual al avance por diente. Pero si yo mantengo el avance por diente, va bajando el espesor de viruta hasta que a 10 grados corresponde solamente al 0,17 del espesor original. Esto lo que nos posibilita es que a medida que nosotros disminuimos el ángulo de posición, podemos cortar cada vez con un mayor avance para tener un mismo espesor de viruta. Esto es lo que se conoce como la técnica de fresado de alto avance, que está ganando cada vez más adeptos en el mecanizado de matrices. Porque, bueno, entre otras cosas también es un proceso que genera comparativamente reducidos esfuerzos de corte. Y bueno, reducidos esfuerzos de corte significa mejoras en todo sentido, ¿no es cierto? Mayor duración de los husillos, de los filos de las herramientas, menores problemas con la fijación de las piezas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Profe. Sí. ¿Y esto también representa menor potencia? O sea, menor potencia de la máquina en cuanto a la herramienta, ¿o no? Si decimos que bajamos los esfuerzos, si los esfuerzos se disminuyen, evidentemente consumimos menos potencia, sí. Perfecto. O sea, estamos también ahorrando energía. Bien, bien. Es como poner el auto en régimen. Cuando llevan una velocidad de régimen, sí, o buscaríamos el equilibrio con todos los factores que involucra el proceso. Sería como, por ejemplo, ir a 60 kilómetros por hora en quinta, ¿no? No en segunda, algo así. Bien, bien. Más que nada para que nos quede. Con eso se nos queda. Está bien, está bien. Las analogías. Bueno, vamos a ver. Acá hay una serie de videos de la firma Tungaloy. Esta concretamente, lo que ellos denominan comercialmente como DoFeed. Bueno, ahí tenemos insertos correspondientes a diferentes diámetros de fresas, desde el diámetro 16 hasta 200, ¿no? Distintas geometrías de filo. Fíjense que son insertos positivos, con los cuales con esa geometría también tenemos bajos esfuerzos cortantes, ángulos de posición muy pequeños, ¿no ven?
pasada, ¿no? Porque bueno, estoy limitado en función de la longitud del filo y del ángulo que tiene. Porque bueno, las terminaciones son para procesos más bien de desbaste, no queda bien terminado porque la base es muy larga. Ese material tiene 54 Rockwell, acá el avance ya es bastante más bajo, ¿no? 0,3 milímetros por vuelta. Bueno, otro formato comercial de Tungaloy, acá se llama Tung Force Feed, para pequeños diámetros. Fíjense lo que es la velocidad de avance, ¿no? Ahí está trabajando a 8 décimos de milímetro por vuelta y corriente. Solinet 1000 con una metodología convencional. El chatter son las vibraciones, ¿no? En la medida que uno reduce las cargas, inclusive las cargas las pone, digamos, paralelas al eje de la herramienta, se reduce la posibilidad de que se generen vibraciones durante el mecanizado, ¿no es cierto? Bueno, acá dicen que el tiempo sería 1/5 de una fresa sólida. Este es un material, un 6055. Las profundidades siempre son reducidas. Fíjense que en términos de la profundidad parece como si fuera un proceso de terminación. La misma ahí tenemos las profundidades máximas.
centímetro y medio por vuelta y por diente. Estas son con... No sé si son redondos los insertos. Bueno. Ese sí, pero es un redondo estirado. Geometría de corte positiva, ¿no? Bueno, eso también ayuda a reducir los esfuerzos de corte. El sistema de fijación por la forma del inserto de la derecha es más estable, ¿no? Profe, ¿a cada inserto le corresponde un portainserto diferente? Mirá, según lo que decían ahí, hay insertos que vos los podés utilizar para distintos diámetros de fresa, ¿no? No le presté exactamente atención, pero capaz que, por ejemplo, no sé, entre fresas de diámetro 20 hasta diámetro, no sé si decir 30, pero podés utilizar los mismos insertos. Eso que hay que verlo en el catálogo del fabricante, ¿no? Pero puede existir perfectamente esa posibilidad. Está bien, todo depende del catálogo. Gracias. Dicen que por el formato el de la derecha tenía 4 posibilidades de filo cortante y el redondo 3, ¿no? Pero bueno, ahí también hay cuestiones que son de tipo comercial. Este con 20 grados se puede aplicar hasta 1.3 milímetros de profundidad. Totalmente mecanizado de macizo por una cuestión de seguridad. Bueno, y creo que a ver. Este es de Dormer, que es una empresa que pertenece al grupo Sanders. Ahí se ve como la viruta se va alojando en esos espacios que comentábamos, ¿no? A la derecha, abajo a la derecha.
Ahí está haciendo terminación, ¿no? Está cortando 2 milímetros de profundidad y un empañe de 0,2 milímetros. Y bueno, el tema es que, dado los pequeños ángulos que tienen estos insertos que se utilizan en fresado de alto avance, evidentemente que la profundidad de pasada máxima va a depender del largo del filo de corte, ¿no es cierto?, de la longitud de arista. Le vamos a tener que restar el radio de punta, porque acá arranca ya el radio de punta, nosotros vamos a cortar hasta acá, le vamos a restar el radio de punta y eso lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo de posición para obtener la profundidad de pasada máxima, que para distintas geometrías y tipos de insertos de la firma Tungaloy, fíjense que tenemos profundidades de entre 1 a 2,5 milímetros como máximo, ¿no? Para estos insertos cuadrados de 15 milímetros de longitud de arista con un ángulo de posición de 14 grados, ¿no es cierto?